Hola mis queridos youtubers, bienvenidos al taller de la ciencia. Hoy vamos a tratar sobre el capítulo 6 de la primera parte dedicado a desadaptación de impedancias. Este capítulo es importante debido a que en radiofrecuencia y microondas podría llegar a ser el elemento más importante que afecta a la incertidumbre de las medidas de este tipo de tecnología de microondas, ¿vale? Lo que vamos a ver es aprender cómo determinar el coeficiente de reflexión, el módulo del coeficiente de reflexión ρ, que lo utilizaremos en el cálculo de las desadaptaciones para ver cómo influye en la incertidumbre de la medida. Vamos a ello. Hola, vamos a ver el capítulo 6 de la primera parte del curso. Desadaptación de impedancias. Vamos a ello. La desadaptación de impedancia o mismatch en inglés es debida a discontinuidades en el medio físico, impedancia del generador, impedancia de la línea de transmisión e impedancia de carga. La energía generada por la fuente, energía incidente, P sub I, al llegar a una discontinuidad en el medio, desadaptación, parte de esta energía rebota y se dirige nuevamente hacia la fuente energía reflejada PR y el resto de energía se disipa en el interior de la carga, energía transmitida, P sub T, según la siguiente analogía luminosa. Mirad, podemos tener una lente, un cristal, aquí en medio es aire, aquí también es aire y en medio existe un cristal, ¿vale? Pues bien, hay una energía incidente, una radiación incidente, una onda, ¿verdad? Al encontrar la discontinuidad del medio, ya que el cristal es diferente de medio al aire, tiene unas características distintas, pues la energía, parte de ella, se refleja y vuelve hacia el generador. Y otra parte se transmite hacia el interior. Atraviesa el medio. Ocurriendo esta expresión, y es que la potencia transmitida, esta de aquí, es igual a la potencia incidente menos la potencia reflejada. Cuanto más se refleje, menos se transmite, ¿vale? Pues esto es un poco la analogía de lo que ocurre realmente en los sistemas de radiofrecuencia y microondas, fundamentalmente, donde hay frecuencias realmente importantes y estos fenómenos son de un peso realmente importante. Parámetros de reflexión. Vamos a ver lo que llamamos coeficiente de reflexión gamma. El coeficiente de reflexión está determinado por el voltaje reflejado en la carga partido por el voltaje incidente. Y esto no es más que tiene un valor complejo donde el módulo de la parte real es ρ y el ángulo de desfase es phi. Pues bien, también esto viene con las impedancias complejas ZL menos Z0 partido por ZL menos Z0, siendo ZL la impedancia de la carga y Z0 la impedancia del generador, si está conectado directamente el generador a la carga. ¿Vale? Pérdida de retorno, return loss. Se define como pérdida de retorno a la expresión de menos 20 logaritmo de ρ, es decir, menos 20 logaritmo del módulo del coeficiente de reflexión. ¿Vale? Por otra parte, ρ también se puede obtener como 10 elevado a menos pérdida de retorno en dBs partido por 20. ¿Vale? La pérdida de retorno es una expresión en dBs. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sean las pérdidas de retorno, como pone aquí, el return loss, cuanto mayor sea ese valor, pues la transmisión será mayor y la reflexión será menor. Relación de onda estacionaria, ROE, o Voltage Standing
Wave Radio, VSWR. Viene definido como el cociente en una onda estacionaria del valor máximo dividido por el valor mínimo. El nodo, la amplitud de nodo, partido por la amplitud de vientre. ¿Vale? Entonces, esto viene dado también como 1 más ρ partido por 1 menos ρ. Consecuentemente, matemáticamente se puede ver en este caso que ρ se podría obtener de la relación de onda estacionaria menos 1 partido por la relación de onda estacionaria más 1. Como veis, con estas expresiones lo que llegamos a poder obtener es ρ de no importa en qué parámetros nos den las desadaptaciones. ¿De acuerdo? Pues bien, fijaros, para tener una idea de su impacto, cuando hablamos de ρ, un ρ de 0 es cuando no hay reflexión y se transmite toda la energía. La potencia incidente es igual a la potencia transmitida y la potencia reflejada es 0. Cuando hay una reflexión total no se transmite nada. En este caso, ¿vale? En este caso ρ vale 1. Entonces ρ normalmente va a estar entre 0 y 1. 0, cuanto más bajo sea ρ, mejor adaptación tenemos. En cuanto a las pérdidas de retorno, pues aquí ocurre justo al revés. Y es que cuanto más alto sean las pérdidas de retorno, menos energía se reflejará y más se transmite. Y una pérdida de retorno 0 significa una reflexión total. Nada se transmite. Entonces, return loss pues va a estar, debería estar por lo menos en menos 10 dB. Valores, bueno, normalmente se pone, como es pérdida de retorno, se pone 10 dB, no menos. Si no menos se omite. Y valores muy deseables, pues son entre 20 y 40 dB. ¿Vale? En cuanto a RAW, pues RAW de 0,0 y pico, pues son valores muy buenos. Y RAW de 0,5, pues son valores ya que empiezan a ser bastante malos. En cuanto a ROE, pues pasa lo mismo. Y es que un ROE 1 es cuando hay transmisión total de energía. Y si aumenta el ROE, pues tenemos menor transmisión de energía y más reflexión. Hay medidores que hacen esto en ondas estacionarias. Importancia de la desadaptación de impedancias. Mirad, vamos a intentar poner de manifiesto que en sistemas de RF de altas frecuencias o microondas, el impacto que puede tener la desadaptación de impedancias en el cálculo total de la incertidumbre puede llegar a tener un peso importante, incluso ser el mayor de todos los pesos que intervienen en el cálculo de la incertidumbre. Mirad, aquí pongamos el ejemplo de un generador, ¿vale?, que tiene una impedancia distinta de la impedancia característica Z0, una línea que tiene una impedancia característica, una línea de transmisión Z0, y un sensor de potencia, power sensor, esto es el medidor de potencia, que es un power sensor más un power meter, que tiene una impedancia de entrada que es distinta de la impedancia característica también. Por tanto, habrá una desadaptación del generador a la línea y también de la línea al sensor de potencia. Este no, porque aquí ya no trabaja en RF, esto ya trabaja en normalmente valores de continua. ¿Vale? Pues bien, si llegamos a evaluar el impacto que tienen en la incertidumbre los distintos elementos que intervienen, hablamos de la impedancia del generador, bueno, la impedancia, el concepto de impedancia, la linealidad más la exactitud del power sensor, más la exactitud del power meter, lo que es el puro medidor, pues nos encontramos que podemos llegar a tener lo siguiente. El power meter, que es pura electrónica, aquí, en el sentido de hardware, en el sentido de no hay desadaptaciones, pues es el que lleva la mejor parte. ¿Vale? El tanto por ciento que interviene en el cálculo de la incertidumbre es la menor parte debida al medidor del power meter. Del power sensor
hay también una parte relativamente importante de inexactitud, tanto en la linealidad que tenga como en algún otro tipo de parámetro que intervenga. Pero si nos fijamos en las desadaptaciones que hay del generador a la línea de transmisión y de la línea de transmisión al power sensor, esos dos contribuyentes a la incertidumbre tienen el máximo peso en el conjunto de contribuyentes a la incertidumbre. Y eso es lo que quería poner de manifiesto, que en RF y microondas, cuidado, hay que tener mucho cuidado en las desadaptaciones porque puede ser lo de mayor peso en la medida. Bien, el dato que proporciona el fabricante para una carga suele ser el de el ROE, VSWR, o bien las pérdidas de retorno. Esos son valores típicos que suelen dar los fabricantes. De ahí, de esos valores, como hemos visto en las fórmulas anteriores, podemos deducir el RO. Y una vez que tenemos el RO, podemos hacer lo siguiente, y es que para la carga, si esto es un generador que genera una energía, potencia incidente, hacia una carga, ZL, con un RO determinado, pues ocurre que hay una potencia incidente, una potencia transmitida y una potencia reflejada. Y ocurre que la potencia reflejada es igual a ρ al cuadrado por la potencia incidente. Esto es una expresión que se cumple siempre. Y podemos hacer lo siguiente. Si solo tenemos una desadaptación debida a un generador con una carga, pues aplicamos esto y ya está. Pero si tenemos una cadena de distintos elementos pasivos, por ejemplo switches, por ejemplo atenuador, siempre que no sean de valores altos esos atenuadores, siempre que sean inferiores a 6-7 dB, ¿vale? Y cualquier otro tipo de dispositivo de radiofrecuencia, ¿vale? Pues si tenemos varios elementos encadenados, deberemos calcular el coeficiente de reflexión equivalente de todos los elementos que encontramos en el camino. Así, para dos dispositivos, obtendremos haciendo cálculos que el ρ equivalente es el ρ de uno de ellos más el ρ del otro de ellos menos el producto de los cuadrados, bueno, esto es al cuadrado, ¿vale? Menos el producto de los cuadrados de uno y de otro, y todo eso en la raíz cuadrada. Así obtendremos el ρ equivalente de dos dispositivos en serie. Si ya lo que tenemos son tres dispositivos en serie, pues lo que tendremos es una expresión, se puede llegar a calcular, una expresión semejante a esta, donde son la suma de los cuadrados de ρ1, ρ2, ρ3, y luego menos ρ1 por ρ2, ρ3 por ρ1, ρ3 por ρ2 y luego más ρ1 cuadrado por 2 ρ cuadrado por ρ3 al cuadrado. Y eso nos dará el ρ equivalente de este conjunto de tres elementos que quedan en serie. Así, según nuestro caso, utilizaremos una u otra expresión. Si hay más de tres, evidentemente pues podremos hacer primero el equivalente de dos de ellos, ¿vale? Aplicando esta fórmula, y después con el resultante, esto sería un solo dispositivo con el ρ equivalente, lo calcularemos con el otro dispositivo, volviendo a aplicar esta fórmula donde uno de ellos es el ρ equivalente de los anteriores. Y así podríamos calcular esto, ¿vale? En otro capítulo veremos cómo influye en la incertidumbre de la medida esta desadaptación de impedancias. Bueno, y sin más que añadir, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. No olvidar suscribiros, darle a likes y todas esas cosas, ¿vale? Venga, hasta pronto.